En México siempre vivimos el sueño de los justos, mientras que el resto del mundo sigue su camino, lo cual ocurrió en plena Revolución Mexicana. La supuesta Revolución Mexicana tuvo como fachada visible de la historia a los clásicos héroes revolucionarios, los cuales se mataron unos a otros. Revolución detrás de la cual, a veces oculto y a veces visible, estuvo en todo momento la mano del gobierno estadounidense. La revolución oficialmente inició el 20 de noviembre de 1910, por la convocatoria del espiritista, junior y hacendado Francisco I. Madero. Y mientras en México se daba una masacre de mexicanos contra mexicanos, en Europa ya se avecinaba una guerra a gran escala. Esta guerra tuvo dos bandos, siendo que los tres principales países protagonistas iniciales de cada bando fueron, por las potencias de la Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia, y del lado de las potencias centrales, Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Ambos bandos creyeron que sería una guerra rápida por las nuevas tecnologías militares a usar, pero la guerra se empantanó, tal como lo hicieron las mortíferas trincheras donde murieron millones. Ante la imposibilidad de una victoria directa, los países participantes buscaron debilitar a los contrarios por medios indirectos, siendo que uno de los más activos en ese aspecto fue Alemania. Poniendo dos ejemplos claros de ello, el caso ruso y el caso mexicano, ambos en 1917. Ante la fragilidad como líder del zar Nicolás de Rusia, la pobreza de la mayoría de ese país y lo añejo y acabado del imperio zarista, Alemania financió y apoyó a Lenin, enviándolo con recursos económicos para desestabilizar a Rusia. Situación que logró acabando con el zar en la Revolución de Octubre de 1917, poniendo Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, en el poder a los bolcheviques, creando así la Unión Soviética, quedando de esa forma a Rusia fuera de la jugada de la guerra. Mientras que en ese mismo año, pero con miras hacia América, Alemania, para aislar más a Inglaterra y Francia y evitar que Estados Unidos entrara a la guerra, decidió, a través de Arthur Zimmermann, ministro de Relaciones Exteriores alemán, enviar un telegrama para plantear una posible alianza México-alemana. Este telegrama fue enviado el 16 de enero de 1917, menos de un mes antes de que se emitiera la actual Constitución mexicana el 5 de febrero. Este fue transmitido al conde Johann Bonn, embajador alemán en Washington, quien a su vez lo retransmitiría a Heinrich von Eckart, embajador de Alemania en México. El documento claro estaba en clave numérica, donde cada conjunto de números equivalía a diversas palabras alemanas. Siendo que una parte de ese texto es el siguiente: el 1 de febrero emprenderemos un ataque submarino de gran escala, pero requeriremos, a pesar de esto, que los Estados Unidos de América mantengan su neutralidad. Por si acaso esto último no ocurriese, le planteamos a México una alianza basada en lo siguiente: confluiremos juntos en la guerra, confluiremos juntos en la paz, y consentiremos en que México recupere los territorios perdidos de Texas, Nuevo México y Arizona. Fije usted los detalles. Su Excelencia ha pues de informar, manteniendo la mayor secrecía, al presidente de México de esta propuesta, y sugerirle que tan pronto los Estados Unidos de América nos declaren la guerra, él, bajo su propia iniciativa, ha de invitar a Japón a unirse a esta alianza y mediar en lo futuro entre Japón y nosotros. El Salón 40, como así era llamado el servicio de inteligencia del almirantazgo inglés, interceptó el telegrama descifrándolo. Pero para evitar que los alemanes descubrieran que sus transmisiones eran interceptadas y descifradas, decidieron obtener una copia del telegrama, pero en la oficina de Correos de México. Se preparó todo para disfrazar la verdadera fuente del telegrama, haciéndolo llegar al presidente Woodrow Wilson en Washington, pero desde México. Y como las guerras siempre han sido el gran negocio de Estados Unidos, este usó el telegrama como el último pretexto para declarar la guerra en abril de 1917. De nuestro lado, por supuesto, no hubo esa alianza con Alemania y jamás se produjo guerra alguna para distraerlos como ellos querían, siendo que esa negativa de hacer la guerra tiene varias versiones. Algunas dicen que ese telegrama jamás se le hizo llegar a Carranza, siendo que solo fue del conocimiento de políticos mexicanos de segundo nivel del gobierno federal, quienes desecharon la posibilidad de hacérselo llegar, y otras refieren que en efecto Carranza lo recibió, que mandó investigar su autenticidad, pero que al final declinó hacer la guerra. Esa falta de aceptación de la propuesta del telegrama Zimmermann era más que obvia.
Pues Carranza, si bien en México estaba ganando la guerra de facciones revolucionarias, no tenía el control de muchas partes del país. Recibía apoyo de Estados Unidos en varios rubros, como cuando fue apresado Huerta, cuando este trató de regresar a México y tomar nuevamente el poder, precisamente con apoyo alemán, en 1915. En el norte tenía el problema de Villa y sus incursiones a Estados Unidos, y como respuesta a la invasión de soldados estadounidenses en México buscando capturarlo, aprovechando el ejército de Estados Unidos esas incursiones para probar algunas de las armas que después usaría cuando éste entrara a la guerra en Europa, mientras que en el sur del país continuaba la guerra con Zapata. Además, como siempre, una fuerte crisis económica en el país, y la certeza de que su ejército, el constitucionalista, no estaba al nivel del de Estados Unidos. Factores todos estos que enterraron la propuesta contenida en el telegrama Zimmermann. Y así Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial, beneficiándose de esa guerra, y México, bueno, siguió como seguimos al día de hoy. Poco o nada ha cambiado en México desde la fecha de emisión de ese telegrama. Agradeciendo como siempre que hayan visto este video y saludando a los nuevos suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes y que sean felices. Como siempre, saludos de Alcu.